porque ya estamos a mitad de la semana, ya viene el fin de semana, podemos darnos un buen tiempo para echarnos un clavado en una buena historia. Ya está aquí Claudia Marcuchetti. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, Moni. Pues fíjate que con este tema que además tú has traído mucho, la marihuana, la despenalización de la marihuana ya en varios estados y en varias partes del mundo, y por supuesto el consumo que ha producido el último año de marihuana, nos lleva a platicar un poco sobre este paraíso artificial, como lo llama Baudelaire. Uno de mis poetas favoritos de la vida. El gran poeta maldito. Gran poeta maldito. Posiblemente el que renovó la poesía moderna o el creador de la poesía moderna. Y bueno, él tiene un ensayo fantástico, justamente llamado, viene de una serie de discursos y ensayos que él publicó por ahí de 1840, imagínate. Estamos hablando, porque no hemos dicho de quién, de Charles Baudelaire. Exactamente, creo que no lo habíamos mencionado, pero aquí lo tienen, las obras selectas. Y bueno, entre ellas, además de Las flores del mal, además de enterarnos cómo le han llamado el dandy, ¿no? Este hombre disipado que usó prácticamente todas las drogas disponibles, que sin embargo tenía un parecer bastante moralista al respecto, y también muy certero, debo de decir, porque si alguien describió los efectos del hashish, porque él habla del hashish, no de la marihuana, que no es exactamente lo que consumen hoy. Es más, que es una forma diferente como de la planta, ¿no? No, y sobre todo en ese entonces, ¿no? En ese entonces no estaba tan, digamos, sofisticada la cultivación, venía de Oriente, era confitura, era una pasta. Entonces, él habla del hashish, por supuesto también habla del opio y habla del vino, y compara en estos ensayos maravillosamente todas las sensaciones que pueden producirse. Dice, simplemente es una exasperación de los sentidos, pero no es un cambio en las personas. Y además menciona muy bien las tres fases que tiene el hashish, que me encanta, que dice, básicamente también las consecuencias también habla, pero por ejemplo, de cómo la primera fase es un poco ahora sí que la exasperación de la personalidad, las relaciones entre ideas vagas entre sí, que ya pierdes un poco el conocimiento, la voluntad, habla mucho de la voluntad en ese sentido, que es algo muy interesante, porque efectivamente ahora sí que los alucinógenos te hacen perder la voluntad. Y entonces después habla de la segunda frase, donde te queda una debilidad, una estupefacción general, una agudeza, alucinaciones, pero también mucho, ahora sí que como decía Aldous Huxley, la apertura de las puertas de la percepción, ¿no? Sí. Pero también está la tercera fase, que él dice que es lo que se refiere los orientales como el Kiev, que es la absoluta felicidad, es un poco el éxtasis, ¿no?, de este sentimiento. Pero eso ya es los alucinógenos, ¿no? Porque creo que la marihuana ni el hash te producen alucinaciones. Está hablando del hashish, está hablando del hashish. Pero él obviamente habla, yo siempre lo escribí alguna vez, dice, creo que responde esta necesidad de cómo vamos a soportar la realidad con nuestros míseros 5 sentidos. Por supuesto. Está muy difícil, justo lo hablabas tú hace rato, cómo te afectó la lectura de una novela. Muchas veces tenemos momentos donde nos enfrentamos con realidades que no queremos ver, y esto es una manera de escapar de alguna forma, o de enaltecer o de engrandecer o de cambiar nuestra percepción de la realidad. Válido o no válido, eso está en ahora sí que en la mente y el quehacer de cada quien. Tener la libertad de poderlo hacer también es algo que me parece válido. Sin embargo, hay que saber y hay que evaluar muy bien las consecuencias. Y creo que este libro, Paraísos Artificiales, de Charles Baudelaire, alguien que usó además todas estas sustancias, pues es algo muy interesante, porque creo que lo dice con una belleza, con una lírica, con una con conocimiento. Y además lo experimentó, porque de repente hay a quien le encanta hablar de las drogas que nunca ha probado. Hay quien le encanta decir las consecuencias de un consumo al que nunca ha estado expuesto. Entonces, pues no es lo mismo. Muy interesante leerlo, porque a través de la lectura realmente vivimos estas experiencias. Y también quiero mencionar 2 libros mexicanos, porque hay muchísimo escrito sobre la marihuana. Decían, por ejemplo, desde el informe de Fiorello, La Guardia, en 1944, el primer informe interesantísimo, el primer estudio muy clínico, porque además Baudelaire es muy imparcial en el tema. Él es bastante clínico, igual que el de La Guardia. Pero hablo de 2 otros libros mexicanos, Historias Verdes, Conversaciones sobre la marihuana, de Eduardo Limón, y Marihuana
fantástico. Marihuana la Mexicana, de Nacho Lozano. Sí. Mire, ambos son textos, no hay que perdérselos porque hablan obviamente ya en la modernidad, en la percepción de esta situación, por supuesto de la legalidad o no, del uso o no, en fin, de qué es la marihuana. Son libros muy fáciles de leer, muy divertidos incluso, porque ambos dos son dos comunicadores muy divertidos y muy conocedores del tema. Sin duda. Entonces creo que estas son propuestas para que nos adentremos en el tema de la marihuana, conozcamos mejor y sepamos mejor. Yo por mi parte, mi marihuana es la literatura. Se la recomiendo ampliamente, una manera excelente de evadir la realidad sin afectar la propia voluntad. Sin duda. Gracias, Clau. Muy buen día. Gracias.